Soy Walter Chalier, soy el director de la Biblioteca Hernán Santa Cruz de la CEPAL. Hola, yo soy Claudia Vilches, parte del equipo de la biblioteca de la CEPAL y también punto focal de algunas divisiones aquí sustantivas de gobierno abierto, sociedad digital, economía digital y sociedad de la información. Estamos en la CEPAL, en la Biblioteca Hernán Santa Cruz de la CEPAL. De hecho, el año pasado celebramos nuestros 70 años de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Hernán Santa Cruz, un diplomático chileno, lanzó la idea y tenemos su discurso en frente de Naciones Unidas en Nueva York. Hemos querido relevar aquí en estas vitrinas la trayectoria de la CEPAL, de sus 70 años de existencia, y hemos seleccionado, hemos hecho una curatoría de los principales documentos que representan las ideas fuerza de la CEPAL. Uno de los grandes nombres de la CEPAL es obviamente Raúl Prebisch, que empezó en la CEPAL como consultor, de hecho, y tenemos su primera obra ahí también en nuestra vitrina. Y ha sido una persona tan importante para la CEPAL que tenemos toda una vitrina dedicada. Queremos contarles sobre un proyecto que llevamos a cabo entre 2015 y 2017 acá en la Biblioteca Hernán Santa Cruz de la CEPAL. El proyecto se llama Learn y ofrece herramientas para la gestión de datos de investigación. Y uno de los primeros entregables que hemos desarrollado en el proyecto era un estudio de la situación de gestión de datos de investigación en América Latina y el Caribe. Luego hemos desarrollado una segunda herramienta que es un toolkit, una caja de herramientas con 25 estudios de caso que cubre el panorama de la gestión de datos de investigación. En el fondo lo que quisimos hacer es traer la hoja de ruta que había desarrollado el líder en 2012 aproximadamente y mostrarla a la región latinoamericana como una experiencia de que los países de la región aterrizaran el tema de la gestión de datos de investigación en los centros de investigación y universidades de la región, mostrándoles una hoja de ruta, un camino a seguir para la implementación y la formulación de políticas en torno a la gestión de datos de investigación. Que hemos visto en la región que en varios países de la región, como México, Brasil, pero también Argentina o Perú, existen ya políticas de gestión de datos, recomendaciones para la gestión de datos, porque nos damos cuenta que los datos son los activos principales de las instituciones académicas de investigación. Esas políticas existen muchas veces al nivel nacional, pero hemos visto que en muchas instituciones en la región eso no ha aterrizado todavía al nivel institucional. Y eso es justamente lo que el proyecto Learn trata de resolver, ofreciendo esas herramientas a las instituciones en América Latina y el Caribe para que puedan adaptar lo que desarrollamos en el proyecto en su contexto y básicamente saltar a la piscina de la gestión de datos al nivel institucional. Lo que queremos relevar hoy día es la importancia de los datos de investigación y preguntarnos qué son los datos de investigación realmente. Existen múltiples definiciones y nosotros como en el proyecto Learn hemos tomado una que se refiere a que es toda información que se registra y se produce en el ciclo de vida de un proyecto. En el fondo son todas las evidencias que un investigador necesita para comprobar sus hallazgos y conclusiones de la investigación, de una investigación. Y bueno, ¿y cuál es su importancia? Yo pienso que una es los datos y la comunicación científica en sí, es que, bueno, la comunicación científica ayuda a visibilizar el impacto de la ciencia y también a acercar la ciencia a la ciudadanía, a lo que se conoce también como el concepto de ciencia ciudadana, y también a elevar los estándares de la investigación, puesto que permite
mostrar y transparentar los métodos de investigación, la rendición de cuentas de los investigadores, también la integridad y la reproducibilidad de la ciencia. También, por supuesto, hay otros beneficios como la generación de redes, la colaboración entre los investigadores, la multiplicación del uso de los datos, porque obviamente se genera nuevo conocimiento a partir del uso de datos de investigación previos, ya hechos. Y con ello también se reducen los costos y un mejor uso de los recursos públicos que financian la investigación. Entonces hay una multiplicidad de beneficios de compartir y comunicar la ciencia. Y así llegamos a la relación entre datos de investigación y ciencia abierta. Y la relación es que los dos, tanto la ciencia abierta como los datos de investigación, son fenómenos, son señales que algo fundamental está cambiando en el sistema de comunicación científica. Y ese cambio es absolutamente necesario porque lo que hemos visto que el sistema tradicional tiene varios problemas. Tiene problemas de falta de transparencia, falta de calidad, y también lo que hemos visto es que hay una falta de diversidad. Muchos contenidos de calidad que se producen fuera de ese sistema tradicional de comunicación científica nunca llegan a lo que nosotros llamamos las revistas internacionales, y esos son temas que hay que corregir. Y eso justamente porque se necesita la ciencia abierta, porque se necesita los datos de investigación, porque permite visibilizar la producción local de calidad de ciertas regiones como por ejemplo América Latina y el Caribe, que merecen una gran visibilidad. Y eso es algo que, por ejemplo, un proyecto como Cielo he trabajado y ya está trabajando desde 20 años. El año pasado celebramos 20 años de Cielo. Era justamente para incrementar la visibilidad de esa producción local. Y de esa forma, ciencia abierta y datos de investigación abiertos llevan a más transparencia, más igualdad, más diversidad, y por eso son los dos tan importantes y van completamente de mano. En esa perspectiva, digamos, también hay que considerar que los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 destacan el tema del acceso a la información como un elemento central para el desarrollo de los países, el desarrollo de la democracia, una sociedad mucho más informada y de la participación de la ciudadanía en todo lo que le compete al bienestar social de las naciones. Bueno, ¿y cuál es el rol de los datos de investigación en las revistas científicas? Lo que normalmente vemos es que las revistas científicas publican los artículos tradicionales, convencionales de divulgación científica, y vienen complementados normalmente ciertos conjuntos de datos que están asociados a la revista científica. Lo que deberíamos tender es a la generación de artículos de datos o data paper, que se le conoce como eso en la literatura, que sean activos independientes, que en el fondo tengan el mismo rigor científico y la misma seriedad que los artículos convencionales de la comunicación científica. Ahora, ¿qué es lo que los artículos dentro de este proceso de publicación de artículos de datos deberían tender a hacer? Los investigadores deberían preocuparse de guardarlos en repositorios de datos o repositorios institucionales que tengan una clara descripción de los datos, y eso ahí es importante, la generación de metadatos y de estándares de descripción de los conjuntos de datos. También que los datos tengan un identificador único,
que nos permita el adecuado reconocimiento a los investigadores, La referencia. claro, y también la citabilidad, ¿no? De poder citar apropiadamente y que en el fondo también cumplan un rigor de revisión por pares que aseguren que la data es fiable, que es exacta, que permite la reproducibilidad de la ciencia. Entonces, la gestión de datos se convierte en un proceso sustantivo y esencial para, al final, comunicar la ciencia. Ahora, si los datos de investigación son uno de los activos principales de una institución académica, una institución de investigación, ¿quién debería estar a cargo de la gestión de datos de investigación? La respuesta es que no es una sola unidad que debería tomar la responsabilidad, pero que la verdad es que es una responsabilidad compartida, una responsabilidad transversal que se comparte entre varios actores. Entonces ya hemos hablado de los investigadores que son los principales responsables de la calidad de los datos de investigación. Ellos conocen sus datasets, ellos conocen el contexto de los datasets, entonces ellos son los principales responsables para la calidad de los datos y de los metadatos. Y luego la institución obviamente tiene que crear un marco institucional. Y, por ejemplo, la biblioteca en muchas instituciones son las bibliotecas que toman esa responsabilidad, pero también pueden ser centros de informática, tienen que ocuparse de esos datos de investigación de calidad, de guardarlos, preservarlos, asegurar que los datos de investigación están accesibles hoy y también en 5 años. Y en ese sentido son varios actores dentro de la institución, dentro de ese marco institucional que toman una responsabilidad en la gestión de datos de investigación. También yo agregaría que los editores y las asociaciones de editores también tienen una responsabilidad en entregar pautas y desarrollar guías hacia los investigadores y también transparentar todo ese conocimiento que es del mundo editorial hacia otras comunidades como las comunidades de los bibliotecarios o del área del manejo de información, porque de ese modo se crea un estándar de esto que se llama artículos de datos, ¿no? De crear un patrón de cómo debe ser un artículo de datos, porque ya la infraestructura está, solamente falta la institucionalidad, que las universidades se hagan parte y que consideren los datos como un bien activo, como un activo institucional, como un patrimonio de conocimiento que no se puede perder y que además se tiene que divulgar apropiadamente con un estándar de calidad que sea del mismo que la literatura convencional científica. Y en nuestro análisis lo que hemos visto que muchas instituciones se asustan cuando hablamos de datos de investigación porque obviamente es un panorama enorme que crece todos los días a un ritmo increíble. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en el contexto del proyecto LEARN es ofrecer esas herramientas. Y eso es, por ejemplo, un modelo de política de gestión de datos de investigación que las instituciones pueden adaptar en su contexto y una política de gestión de datos de investigación no necesariamente es un documento de 50 páginas, eso puede ser un documento de 2 páginas que da algunos principios. Entonces, básicamente lo que nosotros decimos a las universidades, las instituciones académicas, es básicamente hay que ganar experiencia con ese tema de los datos de investigación, no hay que asustarse y hay que simplemente poco a poco aprender con el tema y básicamente saltar a la piscina. Bueno, lo que vemos que está pasando en Latinoamérica y donde Chile no es una excepción en términos de ciencia abierta y gestión de datos de investigación, es que, y como lo demostró el estudio que hicimos en LEARN, del estado del arte de Latinoamérica,
es que efectivamente hay una ausencia de una institucionalidad, tanto a nivel nacional como a nivel de los centros de investigación y universidades. Digamos. O sea, no hay un marco general que permita movilizarse hacia la gestión de datos de investigación. Y también se detectó la carencia de capital humano, de capacitación para producir o generar conocimiento en torno a la gestión de datos. Y también se reconoció que la barrera idiomática de experiencias, digamos, europeas, el tema del inglés, es también una barrera para la implementación. Y también pautas y políticas en general sobre la gestión de datos, de cómo hacer gestión de datos de investigación, cómo lo aterrizamos. Y también el tema de la infraestructura, que no era un tema menor. Que a lo largo del tiempo se ha ido solucionando con plataformas de otros continentes y también de la labor que está haciendo la referencia en asociatividad con OpenAIRE. Hemos impulsado la traducción de un manual de ciencia abierta, el manual Foster de capacitación sobre ciencia abierta, que en el fondo son 27 capítulos que reúnen técnicas, guías, métodos de enseñanza. En el fondo es un manual para capacitadores en ciencia abierta. También en el sitio web de la Biblioteca Hernán Santa Cruz de la CEPAL encuentra esta información, el enlace a ese manual Foster de ciencia abierta. También tenemos una guía de investigación que tú, Claudia, con otros colegas de la Biblioteca Hernán Santa Cruz desarrollaste justamente para ofrecer esas herramientas para la gestión de datos de investigación. Y ahora, si quisiera como editor científico, uno se hace la pregunta de cómo empiezo con la implementación de gestión de datos de investigación. Mi recomendación realmente sería de ir a ver esas plataformas que ya mencionaste como Zenodo, Dataverse, que de hecho son repositorios de datos de investigación. Es infraestructura que uno puede usar, entonces uno como editor científico podría perfectamente pedir a los investigadores que publican en su revista de no solo publicar el artículo, pero también los datos de investigación que fundamentan ese artículo y depositar sus datos de investigación en ese tipo de repositorios como Zenodo, como Dataverse y otros. Y de hecho hay una lista de repositorios que cumplen con esos estándares FAIR de disponibilidad de datos de investigación, que es un estándar internacional. Hay un listado en el sitio web de PLOS ONE con toda esa oferta de infraestructura, de repositorios de datos de investigación que uno como editor científico realmente puede usar. Bueno, hay mucho por hacer en Latinoamérica y en Chile, por supuesto, y bueno, en Chile en particular, con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se abren posibilidades a las cuales tenemos que ser propositivos desde los distintos ámbitos de acción, los investigadores, las universidades, los mismos grupos de editores científicos que tienen que llevar propuestas a los mismos bibliotecarios, ¿no? También llevar propuestas hacia la concreción de implementación de lo que es gestión de datos y la generación de políticas en torno al tema. Así que los dejamos invitados a que sigan viéndonos y siendo curiosos respecto de las cosas que queremos hacer en 2019, así que visítenos en nuestra página web. Y que van a ofrecer una plataforma para intercambiar esas experiencias, porque mucha gente está experimentando con el tema y es muy importante aprender de cada uno cuáles son las lecciones, y a veces son buenas lecciones, a veces son cosas que no funcionan, y eso también está perfecto. Y no hacer nada no es una opción. Empezar a trabajar en ese tema de la gestión de datos de investigación creo que
es realmente una invitación y una invitación para seguir innovando en términos de publicación científica.